Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí va mi capítulo de la página 177 hasta la página 197. Estamos hablando de 3 capítulos. Y bueno, en estos capítulos habla mucho de las críticas, habla mucho del espejismo. ¿Qué quiere decir esto de aquí? De que como tú tratas a las personas, la gente te va a tratar de la misma manera como tú los tratas. Y bueno, y comenzamos con el primer capítulo que significa enfócate en un solo Dios, tu sueño. Aquí habla mucho de la crítica, habla mucho de la crítica, de que cuando uno comienza a criticar la vida de los demás, es nuestro espejo, es de lo que vamos a recibir literalmente. Eh, Cuando un solo Dios es la visión y varios dioses crea esto de aquí de lo que hablamos de la crítica y todo. Bueno, cuando alguien condena a los demás, en realidad estás entrando en un tipo de pensamiento pequeño y crítico. El primero en recibirlo es la propia persona. Recuerda que tú proyectas la fuerza, no es más que un reflejo de la verdadera imagen que tienes dentro de ti, y si alguien que te trata mal a los demás es un síntoma de la dureza con la que se trata a él mismo. Si alguien hace eso contigo y no quieres acabar como él, entonces practica de poner en la otra mejilla para que no entre esa vibración de pensamiento y penetres de ese molde subconsciente colectivo. De ahí Jesús diga, perdona a tus enemigos y esquivarás sus flechas, porque no es que ellos vayan a hacerte nada, sino que el meditar sobre lo que han hecho generan pensamientos de rencor, odio o cualquier cosa negativa que traerá a tu correspondiente a tu vida. Cuando una persona condena continuamente la actitud de los demás, estás entrando en un estado de vibración de hacerlo también consigo mismo. La autocrítica es el impedimento más grande para lograr el éxito. No es lo que digan los demás de nosotros lo que muchas veces nos limita, sino lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Pongamos un ejemplo de que las personas tartamudean y pues los estudios han demostrado que ese tipo de personas son personas excesivos, con control y sobre ellas mismas. De todo es sabido de las personas perfeccionistas en exceso, son lentas a veces hasta no lograr obtener ningún resultado, que es lo que se conoce como la psicología parálisis por análisis, que conlleva un grado de incompetencia por miedo a fallar o al miedo a la perfección. Han demostrado claramente que por muchos años este doctor Colin Cherry es uno de sus contribuciones a la revista Nature, que él afirmó que la gente tartamuda es causada por un control excesivo. Para probar esta teoría, muchas personas cumplen con un grupo de personas y se les colocó unos auriculares, y al momento que pasó esto de aquí, ellos ya dejaron de tartamudear. ¿Qué quiere decir esto? Porque ellos ya no se escuchaban y ellos podían hablar tranquilamente y demostraban que ya la tartamudez se había ido. En otro caso también pusieron en que hablaban de esas circunstancias, su tartamudez desapareció, como se los decía, ¿no? También hicieron pruebas que hablar mientras estaban viendo un televisión o escuchando radio, con la cual su atención no estaba plenamente centrada en el habla, así podrían liberar de la habilidad que en realidad era su interior de hablar correctamente y de forma fluida. Lo mismo ocurre con las facetas de tu vida. Muchos emprendedores, por ejemplo, no han solo criticado de otros emprendedores, y qué es lo que pasa normalmente es el reflejo de lo que nos va a pasar también, porque en esto habla de un solo Dios, y si tú hablas de varios dioses, es una crítica que vas a tener diariamente y va a ser tu fracaso a esto de aquí. Su atención no estaba plenamente centrada en el habla y se podrán librar y de todo esto. Lo mismo ocurre en otras facetas de tu vida, que personas que emprendieron incluso con sus amigos, que cuando ellos quisieran hacerlo conocen muy bien qué iban a decir de ellos, porque ellos fueron los primeros en decirlo. Muchas personas ven que un matrimonio está roto y que en realidad tampoco es porque hayan pasado, sino porque una unión ya cumplió su propósito y deben tomar diferentes caminos. El problema es que ellos fueron muy críticos cuando sus padres se separaron,
o cuando lo hicieron tus amigos o sus compañeros de trabajo y criticaron con tanta dureza estas acciones que ahora no quieren ser medidos por la misma vara que ellos midieron, ¿no? Entonces, cuando debes perdonarte a ti mismo por muchas veces, el peor enemigo eres tú mismo. Debes aprender a bajar el nivel de importancia, y esto no significa que renuncies a tu intención o deseo de lograr algo, pero te obsesiones con las consecuencias. Por ejemplo, muchas personas pueden escribir perfectamente sin el terrible pulso, que es lo que pasa al momento, y esto al momento de firmar algo, de escribir, que le comienzan. Esto que quiere decir que, por ejemplo, cuando van al banco a firmar una hipoteca, comienzan el brazo a temblarles, porque saben que están haciendo las circunstancias de lo que lo llevaron en sus críticas anteriores cuando lo hicieron de otras personas. Tenemos más miedo por lo que pensarán los demás de lo que por lograr el resultado de nosotros. Tememos tanto fracasar porque nos da miedo de defraudar a las personas que más amamos, y también porque nos da miedo a los demás hacer mal con nosotros, aunque ni siquiera los conozcamos. Esto es por, como te dije, la mente busca protegerte, y una de esas maneras, el rebaño, y viene el depredador, tiene muchos menos números de que seas el que se coma, ¿no? Al mismo tiempo, si formas parte de un rebaño y viene un depredador al rebaño, actúa con ese entrepropio y se hace más grande esa obra de depredador, pero también los principios inmigrantes para el rebaño. Debes elegir el rebaño, ser el rebaño de brillar el alma, y la protección a dar lo otro, ¿no? Los integrantes de rebaños protegen a sus miembros, pues no gratuitamente. Hoy siempre en la vida el precio a pagar en este es el caso, el precio es pensar y actuar como ellos. Si esto ocurre, protegerán si dejas de hacerlo, ellos te rechazarán. Cuando esto ocurre, es importante que tú no juzgues a quien menos piensas diferente, porque cuando llegue tu momento y seas tú el que lo haga diferente, las consecuencias van a hacerlo, puesto que habrán participantes de ellos en el pasado. En un rebaño de pobres ovejas negras se descargarán diciendo que quieres ser rica y pensando y actuando como lo hacen los ricos. En ese rebaño te van a rechazar y te condenarán y ya no te van a proteger más. Este es el miedo que el pasado formamos parte del rebaño. Descarríate del rebaño, descarríate sobre todo, sobre algo común que dicen que es, por ejemplo, aquí, qué casualidad que está tocando el tema de la homosexualidad en esta parte de aquí. No solo de la homosexualidad, sino de muchas cosas más. Esto quiere decir que, por ejemplo, Dios los bendiga a un hijo homosexual. Es la manera de crecer, de abrir miras y de ser medido con la misma vara que con lo que te midieron. Ahora estas personas recibirán las críticas de sus compañeros, en el caso que apoyen a su hijo por amar liberalmente a quien él quiera, o bien por el tratar de mantener el estatus que logró ese rebaño. Se enemistará con su hijo y lo expulsará de él. Piensa en ello. Lo mismo ocurre con un trabajador que critica a su jefe, en este caso porque lo votan, porque no hicieron su trabajo. Este llega a un punto de que no encuentra trabajo por ningún lado, y entonces aparece cuando él emprende a ser emprendedor y se da cuenta que el jefe tenía la razón en muchas cosas, porque ahora, como él es jefe, él entiende más a lo que en ese momento criticó a su jefe, ¿no? Entonces Dios te va a bendecir en todo aquello que criticas. Dios te bendecirá con todo aquello que criticas, para que aprendas a empatizar. El que tenga oídos que oiga. Lo que das es lo que vas a recibir en todos los sentidos. Obtener las críticas es ser medido con la misma vara con la que mediste. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso de aquí? No criticar en algo que realmente, porque lo único que vamos a recibir es la misma crítica, porque vamos a nosotros a hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas critican. Hemos criticado a muchas personas y al final al cabo vamos con el mismo y nos damos cuenta que nos ha pasado lo mismo, y esa crítica nos damos cuenta ahora cuando ya nos ha pasado, y no debemos hacer eso de ahí. Vamos con el otro capítulo: cómo protegerte de tus propios principios de Dios. Bueno, aquí nos habla
de amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú haces daño, vas a recibir la misma manera de lo que tú has hecho. Entonces, siempre lo que hemos dado es el reflejo de nosotros, vamos a recibir de esa manera, que a muchas veces nos van, como que las cosas no van a ser muy buenas. Entonces, como que siempre es bueno, porque es imposible empezar a alguien sobre el prójimo y que ese mismo es lo que te pasa a ti, ¿no? Cada vez que tienes un pensamiento, se desvanecen una serie de búsquedas en otras dimensiones que materializan ese potencial de lo que tú puedes hacerlo. Si el pensamiento es creador y ese futuro puede vivir, entonces piensa en hacer al prójimo lo que quisieras que el prójimo pensara hacia ti. Tú vives las consecuencias de tus pensamientos todo el tiempo, cuando envidias, cuando condenas o cuando reprimes a los demás cada vez que tú vuelves y esa frustración en los planes ajenos es tu potencial para ti. Los pensamientos que vienen de vuelta son atraídos por tu vibración, quemarán a ti y atraerán a lo similar. Tus células son los que las rechazan, puesto tú mismo es el creador. No tienes protección contra pensamientos en tú mismo creaste porque está fuera de tu zona de confort. Recuerden que vigila lo que piensas de otros porque eso te va a condenar o te va a bendecir. Recuerda que tu mente rechaza todo lo que está programado en la cuarta dimensión, por lo que todos los posibles potenciales y variables en la quinta dimensión son rechazados, a menos que coincidas con el programa. Cuando tú piensas mal sobre algo, eso significa que eso es lo que te programas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto de aquí? Que muchas veces nosotros pasamos pensando muchas cosas y no nos damos cuenta, así como sea lo negativo o lo malo, y porque estamos programados para eso, y en determinado tiempo nos termina pasando eso, porque nuestro pensamiento ha traído lo malo o lo bueno a nuestras vidas. Entonces aquí nos habla que nosotros debemos siempre tratar de pensar positivamente en todas las cosas y vamos a tener esos resultados de lo que nosotros queremos atraer y vamos a ser bendecidos, vamos a ser muy bendecidos por todo eso de ahí. Entonces, recuérdate que debes colocarte en un estado capaz de generar el bien y después lo que quieras. Es bueno la acción, la reacción, dar y recibir es el karma. Recuerda que nosotros debemos amarnos a los unos y a los otros. Es lo principal de todo esto de aquí. No hagas que el prójimo, como se lo decía, no hagan que el prójimo, no hagas lo que quisieras no hacer, porque eso es lo que te va a pasar. Hasta que no crees que estés limpio de todo esto, nunca vas a ser libre. Entonces, debemos trabajar mucho en esto, porque esto realmente es algo muy bueno, porque hemos venido trabajando ese tipo de cosas todo el tiempo, ya leyendo libros anteriores, pero aquí como en este libro de Creadores de Milagros nos explica muchísimo mejor y debemos totalmente ser conscientes de lo que pensamos, de cómo tratamos a las personas, de que las críticas pueden ser malas o buenas, y recuerdan que eso nos va a perjudicar en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, trabajemos mucho en esta parte, porque esto es algo que yo pienso que es algo muy principal de nuestra vida, en trabajar en cada momento de estas áreas principales. Porque creo que cuando uno comienza a trabajar mucho en esta parte, créanme que vamos a recibir muchas bendiciones y vamos a ser más libres en todo este aspecto. Vamos a ser unas personas totalmente ligeras. No vamos a guardar ni rencor ni odio en nuestro corazón, y todas las cosas van a funcionar de una manera tan hermosa y tan milagrosa que vamos a ser creadores de tantas cosas en nuestra vida. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. De verdad que esta parte de aquí ha tenido unas revelaciones muy bonitas, porque justo tocan el tema en este capítulo de la homosexualidad. Y es bueno porque yo recuerdo cuando mi familia se enteró de esto, recibí críticas de muchísimas personas de mi familia, de mi entorno, de amistades, especialmente de mis padres. Y al final, al cabo, esta es una revelación muy buena que en algún momento la podré compartir, porque esto de aquí me enseñó a entender hoy lo que no entendía hace años atrás. Hoy lo entiendo mucho mejor, y esto habla de la crítica muy claramente, porque hay personas que criticaron y hermanos o familias de esas personas terminaron siendo lo mismo, y es cuando dices, tienes toda la razón en muchas cosas. Y de verdad que
eso también tiene que ver mucho cómo tú tratas a las personas, va a ser el reflejo de lo que vas a recibir. Y entonces son muchas consecuencias de que pueden pasar cosas buenas o cosas malas. Bueno, me quedo de verdad que estoy muy contento. Espero que les haya gustado mi tarea del día de hoy y que sientan algo como que tengan una revelación muy bonita de todo esto de aquí. Les mando un abrazo, nos vemos el día sábado, que tengan un jueves espectacular. Saben que los adoro y los quiero muchísimo, así que nos vemos el día sábado. Chao, chao.